Buenos días, doctores, ¿cómo están? Buenos días. Buenos días. Buenos días, doctor. Bien, gracias. Buenos días, doctor. Doctor, buenos días. ¿En qué delito quedamos ayer, doctores? En el artículo 379, suministro. Ah, bueno, perfecto. 379, suministro o formulación ilegal. Sí, señor. Sí, señor. Entonces ahora nos dirigimos al 380, suministro o formulación ilegal a deportistas. ¿Quién lo lee, por favor, el artículo 380? Permítame, profe. Vale, Yo lo tengo, doctor. léelo, por favor. Suministro o formulación ilegal a deportistas. El que, sin tener las calidades de que trata el artículo anterior, suministre ilícitamente a un deportista profesional o aficionado alguna droga o medicamento que produzca dependencia o induzca a su consumo y correrá en prisión de 1 a 3 años. Bueno, perfecto. Entonces, nótese inicialmente, mis doctores, que aquí hablamos de un sujeto no activo, sino pasivo calificado. ¿Qué castiga esta norma? Pues básicamente a esa persona que sin tener ninguna formación en medicina o en alguna de las profesiones relacionadas con la salud, suministre ilegalmente o induzca el consumo de drogas o medicamentos que producen dependencia a un deportista profesional, o también podremos hablar de un deportista aficionado. Si hacemos un análisis de este artículo, pues vemos que tiene un sujeto activo indeterminado, esto es que cualquier persona puede llegar a cometer este delito. Como sujeto pasivo es el deportista, a quien se le suministra en contra del derecho al libre desarrollo de la personalidad, pues esa droga o ese medicamento que puede llegar a producir alguna dependencia. El bien jurídico tutelado es esa salud física, esa integridad personal, en ocasiones la integridad mental de ese deportista, ya le repito, ya sea profesional o ya sea aficionado. La conducta, si ustedes observan también el artículo, se concreta en los verbos, en dos verbos alternativos. Uno es suministrar y el otro es inducir. Entonces existen esos dos verbos alternativos. Inducir, pues bueno, suministrar es entregarle básicamente e inducir podemos consagrarlo como es el estimular o el promover o el incitar de manera ilícita el consumo de cualquier sustancia que produzca dependencia. Casi siempre el suministro de estas sustancias se efectúa con el fin de aumentar el rendimiento del deportista. John, ¿alguna pregunta? Hola, profesor, buenos días. No, ahí entrarían también los esteroides para Sí, ganar claro que masa sí. muscular y eso. Claro que sí, también. Okay. Entonces nótese, mis doctores, que, bueno, siempre y cuando los esteroides se logre determinar, a lo que habla John, que llegue a producir alguna clase de dependencia. Este es un delito de mera conducta que excluye la modalidad de tentativa. Entonces, acorde con la pregunta que nos hace John, pues aquí la norma no nos está diciendo qué droga o qué medicamento en específico, pero sí nos está indicando que esa droga o ese medicamento pueda llegar a producir dependencia o inducir al consumo, pero entonces siempre tenemos que hablar de esa droga o ese medicamento que pueda llegar a producir alguna clase de dependencia. No tengo conocimiento si los esteroides o los anabólicos lleguen a generar dependencia, pero si contamos con un dictamen pericial, si contamos con la opinión de una persona experta en ese tema que pueda llegar a indicarnos o indicarle al juez que esa medicación o esa droga puede llegar a generar dependencia, pues estaríamos incurso en ese delito. Esto es, en muchos casos,
Estos se denominan tipos penales en blanco, estos tipos penales en los que no está consagrada claramente qué clase de droga o qué clase de medicamento, pero sí se tendrá que acudir a una prueba pericial o se tendrá que acudir a otra norma para completar el cabal entendimiento de este tipo penal. Kevin. Muy buenos días. Yo tenía una pregunta. ¿En ese delito también puede haber ausencia de antijuricidad? ¿En qué caso, Kevin? Porque pues En el me caso, en el dice, en el caso delito puede haber ausencia de antijuridicidad, pero pues ¿en qué caso del delito? en el caso de inducir a su consumo. ¿Y por qué habría ausencia de antijuridicidad? Pues, digamos, yo le digo a otra persona, mire, consuma esta droga que le va a ayudar en el ejercicio o en el deporte que está practicando. Y pues la otra persona, bajo la autonomía de su voluntad, el libre desarrollo de la personalidad, la consume. En este caso, pues no había antijuridicidad, ¿no? Bueno, primero que todo, Kevin, ¿qué entendemos por antijuridicidad? Se está lesionando un bien jurídicamente protegido. Entonces, me dice que si la persona, bueno, que se está lesionando o que se está poniendo en peligro, cualquiera de las dos. Entonces me dice que el ejemplo típico es, o el ejemplo que coloca, básicamente es que una persona le dice a otra, mire, consuma esta droga porque puede llegar a, Compañero, disculpe el micrófono. puede llegar a aumentar su rendimiento deportivo, pero se determina que esa droga es adictiva. Me dice Kevin que esta persona voluntariamente consume la Ya, droga. Camilo. ¿Por qué la falta de antijuridicidad si al consumir la droga se está violando o se estaría lesionando, poniendo en peligro el bien jurídicamente tutelado de la salud o de la integridad personal de la víctima? Claro que se estaría poniendo en peligro. Lo que pasa es que Kevin dice que de pronto faltaría la antijuridicidad en virtud de la voluntad o algo así, de la voluntad de la víctima, lógicamente. Doctor, discúlpeme, no lo entendí muy bien porque se escuchó entrecortado. Claro, entonces le digo, o la pregunta que le hago a Kevin es, Kevin nos dice que faltaría antijuridicidad cuando la víctima voluntariamente desea consumir esta sustancia. Sí, señor. No, pero entonces acuérdese que estos son delitos de mera conducta. Entonces en los delitos de mera conducta no se excluye, o sea, se excluye el resultado. Esos delitos se excluye el resultado, son delitos de mera conducta. El solo hecho de ofrecer o el solo hecho de inducir, ya, con eso se materializa el delito. Indistintamente que logremos nuestro cometido, lo mismo que en la inducción, acuérdense de ayer, el estímulo al uso ilícito. Yo puedo estimular a otra persona y si esa persona acepta ese estímulo, pues ya con eso solo he hecho. O de pronto puede pasar lo siguiente, Kevin, que yo suministre o le formule esta droga ilegal al deportista y el deportista no se vuelva adicto, simplemente la consuma 2 o 3 veces, entonces no se necesita esos elementos normativos que se acepte el suministro o que se acepte la formulación, ni siquiera se requiere como elemento normativo del delito que la persona se vuelva adicta, simplemente es como el castigar precisamente esa conducta tendiente al fomento de sustancias prohibidas, Kevin. Doctor, muchas gracias. Vale, perfecto. Entonces, este delito, les digo que pues es un delito de mera conducta y excluye la tentativa. Ahora, suministro al menor, artículo 381, mis doctores. Suministro al menor. ¿Quién lo lee? Suministro al menor, artículo 381. El que suministre, administre o facilite a un menor droga que produzca dependencia o la induzca a usarla, incurrirá en, bueno, hasta ahí, o le leo. No, sigue, acábala. Okay. Incurrirá en prisión de 6 a 12 años, hoy 96 meses o 216 meses. Perfecto. Entonces, mis doctores, los menores de edad, precisamente por ese estado de inmadurez física e inmadurez psicológica, ustedes saben que son sujetos, alguien de una vez que
remitámonos al artículo 44, ojo, 44 de la Constitución, 44 de la Constitución, porque este delito está directamente relacionado o tiene una unión muy fuerte con el artículo 44 de la Constitución. Claudia, ¿lo tiene ahí a la mano, el 44 Sí, constitucional? señor. Sí, Por favor. señor. Dice, artículo 44, son derechos fundamentales de los niños la vida, la integridad física, la salud, la seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener una familia y no ser separados de ella, el cuidado y amor, la educación y la cultura, la recreación y la libre expresión de su opinión. Serán protegidos contra toda forma de abandono, violencia física o moral, secuestro, venta, abuso sexual, explotación laboral o económica y trabajos riesgosos. Gozarán también de los demás derechos consagrados de la Constitución, en las leyes y en los tratados internacionales ratificados por Colombia. La familia, la sociedad y el Estado tienen la obligación de asistir y proteger al niño para garantizar su desarrollo armónico e integral en el ejercicio pleno de sus derechos. Cualquier persona puede exigir la autoridad competente su cumplimiento y la sanción de los infractores. Los derechos de los niños prevalecerán sobre todos los demás derechos. Pero nótese lo siguiente. Vamos a hacer alguna disquisición acerca de este artículo. Básicamente lo que nos lee Claudia es el artículo 44 de la Constitución, en donde se consagran los derechos de los niños. Y al final, ese artículo nos dice, los derechos de los niños priman sobre los derechos de los demás. La pregunta que les hago es, ¿esa afirmación es absoluta? Esto es, ¿esos derechos de los niños primarán absolutamente sobre todos los demás derechos y sobre uno en específico? Ya que Claudia tiene ahí la Constitución a la mano, se va a devolver 10 artículos. Ya del 44 nos vamos a remitir al 33. Ese artículo 33 se denomina la inmunidad penal. Así se denomina el artículo. Bueno, no sé si... Vale. Sí, ya lo tengo. Sí, pero yo no sé si la Constitución de Claudia tenga ese nombre. Ese artículo se denomina inmunidad penal. Entonces... No. Bueno, sí, entonces, sí, doctor, sí tiene. claro, Dice. Ese artículo 33 se llama así, inmunidad penal. Sí, O sea, señor. cuando ustedes lean algo relacionado con la inmunidad penal, está consagrada ya en el artículo 33. ¿Y qué es inmunidad penal acorde con la Constitución, Claudia? Dice, nadie podrá ser obligado a declarar contra sí mismo o contra su cónyuge, compañero permanente o parientes dentro del 4º grado de consanguinidad, 2º de afinidad o 1º civil. Perfecto. Entonces, la pregunta es la siguiente. Si colocamos en una balanza 2 artículos de la Constitución, esto es, el 33 a un lado de la balanza y al otro lado el 44, ganará el 44, la balanza se inclinará hacia el lado en donde se encuentra el artículo 44 o la balanza se inclinará hacia el lado en donde se encuentra el artículo 33. Un ejemplo, si yo tengo conocimiento que mi padre violó a una niña de 8 años, ese es el conocimiento que tengo yo. Mi papá me lo contó. Tengo la obligación de denunciar a mi padre en virtud de lo consagrado en el artículo 44, porque es un niño el que está aquí en juego. Y dice el 44 que los derechos de los niños priman sobre todos los demás derechos. Y la víctima en este caso es una niña o un niño de 8 años. ¿Por qué? Porque yo tengo conocimiento que mi padre violó a esa niña o a ese niño. Entonces, yo tendría la obligación de denunciar a mi padre, o me podría acoger al artículo 33 e indicar que no tengo la obligación de denunciar a mi padre porque la inmunidad penal así me lo consagra. ¿Qué opinan ustedes, doctores? O con un hijo, por ejemplo, puede ser que una madre conozca que su hijo violó a una niña o que mató a una niña
Entonces esta mamá tiene que salir corriendo a denunciar a su hijo en virtud de lo consagrado en el artículo 44 porque los derechos de los niños priman sobre los demás, o podrá argumentar que el artículo 33 no la obliga a denunciar a su hijo. ¿Qué opinan ustedes al respecto? Diana Marcela. Yo pienso que puede argumentar el artículo 33. Entonces eso implica, Diana, que o sea que los derechos de los niños no son absolutamente por encima de los demás, no están absolutamente por encima de los demás, que por encima de los derechos de los niños, por encima, estaría el artículo 33. Pues, Porque tú me dices, uno se puede excusar en el 33, entonces eso sería poner al 33 por encima del 44. pues sí, creo que en ese caso sí podría, las personas igual se van a acoger a eso, porque de todas formas tampoco hay nada que los obligue a denunciar. Sí, teniendo presente que si es el papá o es el esposo o es el hijo quien cometió el delito, no hay ninguna ley que le diga es que si usted no denuncia, le va a pasar esto. Entonces, implícitamente como que sí queda por encima 33, pienso yo, no sé. Entonces, espéreme antes de que continuar con las demás intervenciones. Diana, ¿tiene un código penal ahí a la mano? Sí, señor. Entonces vamos a leer un artículo. Vamos a leer un artículo. El 446. ¿Qué nos dice el artículo 446 del Código Penal? 46. 446. Favorecimiento. El capítulo de encubrimiento, artículo 446, favorecimiento. El que tenga conocimiento de la comisión de la conducta punible y sin concierto previo ayudare a eludir la acción de la autoridad o entorpecer la investigación correspondiente, incurrirá en prisión de 1 a 4 años. Si la conducta se realiza respecto de los delitos de genocidio, desaparición forzada, tortura, desplazamiento forzado, homicidio, extorsión, enriquecimiento ilícito, secuestro extorsivo, tráfico de drogas, estupefacientes o sustancias psicoactivas, la pena será de 4 a 12 años de prisión. Listo. Entonces, mire lo que pasa en este caso, para que Diana lo analice y después respuesta. Su hijo Diana le dice, mamá, yo acabé de violar a una niña de 5 añitos. Me voy a volar. Me voy a volar. Y usted dice, bueno, mijo, hágale porque yo estoy estudiando Derecho, yo sé, ese señor que me enseñó Derecho Penal indicó que esos derechos no tienen ninguna rebaja, acorde con la Ley de Infancia y Adolescencia. Váyase, mijito, váyase. Eventualmente, la Fiscalía podrá indicar que Diana ayudó, digamos que dice, porque aquí dice, el que sin concierto previo, aquí no habla de concierto previo, ayude a eludir la acción de la autoridad o a entorpecer la investigación. Entonces, como el hijo le dijo que se iba a ir y usted nunca denunció, mire que en ese, yo se lo hice leer a Diana, en ese delito, eventualmente el tener conocimiento de algo y no denunciar puede llegar a tenerse como ayudar a entorpecer la investigación o ayudar a eludir la acción de la autoridad. Porque, por ejemplo, el hijo se vuela y ella no le informó nada a la policía y ella sabía que la policía estaba. Usted sabía, Diana, que la policía andaba detrás de su hijo. ¿Por qué? Porque de pronto, mire, es que ¿a dónde voy? Este es el caso de los hermanos Uribe Noguera. Eso te iba a preguntar. El caso de los hermanos Uribe Noguera. Sí, eso te iba a decir. Eso iba a preguntar, que si lo podíamos analizar desde ese... Claro. ¿Y por qué traigo a colación el caso de los Uribe Noguera? Porque yo fui el que redactó la sentencia que absolvió a los hermanos Uribe Noguera. Entonces, quien escribió esa sentencia fui yo. Ojalá la lean y me hagan todas las críticas del mundo y ojalá las críticas sean completamente destructivas. Tranquilos que no me voy a afectar ni física ni psicológicamente por las críticas destructivas, pero es bueno que las hagan. Ese análisis lo hice.
Gracias, Diana. Ya ahorita continuamos. Entonces, ¿dónde el artículo 44 o hasta dónde la afirmación consagrada en el artículo 44 de la Constitución es absoluta? ¿Hasta dónde los derechos de los niños priman sobre los demás? ¿Hasta dónde los derechos de los niños están por encima del deber de denunciar acorde con el artículo 446? Entonces es un buen caldo de cultivo para un trabajo de investigación. ¿Qué nos dice Kevin? Gracias, doctor. Sí, yo tuve la oportunidad hace mucho tiempo de leer esa sentencia. Bueno, hace Y mucho yo tiempo creo no, que porque esa sentencia no es tan vieja. Bueno, sí, hace como que le digo yo unos 4 meses, yo Ah, creo, bueno. desde la última vez que vimos con el doctor Edgar. Y creo que Ah, ellos ¿Edgar se las fueron... puso a leer? No, yo se la expuse a él en una cosa que estábamos tratando por el estilo, entonces yo mencioné esa sentencia. Yo me acuerdo que ellos los declararon inocentes, o sea, ellos les estaban imputando el 454B de los elementos materiales probatorios, o sea, la destrucción No, o pero le que brinda estaban imputando dos delitos. El 446 y encubrimiento. el de destrucción u ocultamiento de elementos materiales Exactamente. Pues probatorios. que en este caso salieron inocentes de ese delito porque nunca se demostró cuáles fueron las conversaciones que ellos habían borrado. Nunca Kevin, se les salieron mostró. inocentes de... Y sí, y el otro delito, sino que me refería al otro. Ujú. Con el ejemplo que usted estaba exponiendo, doctor, del artículo 33 y del artículo 44, pues los dos son derechos fundamentales, ¿no? Y que hay que tener en cuenta pues que nadie podrá ser obligado a declarar contra sí mismo o contra con su cónyuge o compañero permanente o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo afinidad o primero civil. Pero en este caso sí es un poco difícil, pero igualmente no está el caso del encubrimiento, el artículo del encubrimiento, pues porque debe primar el constitucional, ¿no? Claro, pero entonces por allá la fiscalía indicaba en ese caso que en virtud de que los hermanos Uribe Noguera tuvieron conocimiento que su hermano, esto es Rafael, había secuestrado a una niña, porque ellos no sabían que la había violado y ni que la había matado, pero sí sabían que la había secuestrado. Ellos tienen conocimiento. Bueno, primero tienen conocimiento que la policía anda buscando a Rafael. Eso es lo primero que los hermanos tienen conocimiento. Y posteriormente ellos contactan a Rafael, porque Rafael se encontraba en el edificio EQ66. Ellos contactan a Rafael y le dicen, hombre, Rafael, a usted lo anda buscando la policía por el secuestro de una niña. Entonces, de ahí de ahí se hace la fiscalía para indicar que los hermanos lo estaban encubriendo, porque no le avisan a la policía que ellos ya habían encontrado a su hermano y ellos sabían que la policía había desplegado todo un operativo por la zona G tratando de ubicar no solo a Rafael, sino a la camioneta Nissan X-Trail. Entonces, ese es el punto del cual se hace la fiscalía para indicar que eventualmente estos hombres, Francisco y Catalina, estaban encubriendo a Rafael. Bueno, lo otro es otro delito, lo otro de lo de ocultar y destruir elementos materiales probatorios era más que obvio que no lo estaban cometiendo, pero el análisis que se hace es, bueno, ¿qué está por encima? ¿El 44 o el 33? ¿Qué está por encima? La familia y ese derecho que uno tiene a no denunciar a sus familiares, o está por encima del 44. Ni siquiera la Corte Constitucional ha tomado cartas en el asunto, no lo ha hecho. Sin embargo, los delitos de sangre en Colombia no existen. Esto es, uno no está en la obligación de denunciar a su núcleo familiar o a sí mismo, porque es un artículo superior. A donde yo y mis doctores es que los derechos de los niños priman sobre los derechos de los demás, salvo algunas excepciones. Y una de esas excepciones es el artículo 33. Es el artículo 33. Precisamente porque por encima de los niños están las familias y nosotros no podemos incentivar la destrucción de una familia en virtud de exigirles a los miembros de ella que se denuncien mutuamente ante el conocimiento que tengan de la comisión de algún delito contra un menor de edad. Entonces, no está
tan absoluta la afirmación consagrada en el artículo 44. Siempre tendrán unas excepciones, siempre se tendrá que hacer algunos estudios, y esto en el derecho internacional o acorde con los principios generales del derecho se denomina aplicación del principio pro homine, en pro del procesado, siempre que haya un conflicto de derechos fundamentales, siempre que ustedes encuentren un conflicto de derechos fundamentales, porque un derecho dice una cosa y el otro derecho dice otra, y los dos son derechos fundamentales, se aplicará una figura similar a la del indubio pro reo, que se denomina principio pro homine, pero esto ya será objeto de estudio en su derecho constitucional. ¿Qué nos dice Javier? Doctor Nelson, muy buenos días y buenos días también para todos los presentes. Frente al artículo 33 y al 44 constitucional, considero que ninguno de los dos es más importante si se coloca en una balanza como se hacía el ejemplo. Simplemente que son dos artículos y cada uno tiene un enfoque y tiene una instrucción y una vocación distinta. Entonces, simplemente es interpretativo, ¿cierto? Y aplicable en cada momento y situación dependiendo cuál sea. Claro, pero mire, Javier, que si usted es un juez de la República y la defensa le argumenta que su prohijado estaba haciendo uso del artículo 33 y la Fiscalía le indica que no pudo haberlo hecho porque el artículo 44 por encima del 33, entonces en ese caso el operador de justicia sí tiene que tomar alguna decisión. O aplica el 33 o aplica el 44. Y en ese caso el juez sí le tendrá que dar supremacía a alguno de los dos, porque tendrá que tomar partido o hacia las pretensiones de la Fiscalía o hacia las pretensiones de la defensa. Nótese que la misma Constitución sí dice que unas normas están por encima de otras, lo que ustedes conocieron como pirámide de Kelsen. En el artículo 93, si no estoy mal, en el 93, me corrigen si me equivoco, lo que habla del bloque de constitucionalidad, si no estoy mal es el artículo 93, que trae consagrada la figura del bloque de constitucionalidad. El que habla sobre los convenios internacionales Exacto. ratificados por el Congreso. Sí, es el 93, doctor. Ese artículo es claro en indicar que los convenios ratificados por el Congreso sobre derechos humanos y que prohíben su limitación en esos estados de excepción están por encima de todo. Por encima de todo. Y lo dice ese artículo. Dicen prima sobre los demás o tendrá prevalencia. Leámoslo, Javier, por favor. Artículo 93. Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso que reconocen los derechos humanos y que prohíben su limitación en los estados de excepción prevalecen en el orden interno. Los derechos y deberes consagrados en esta carta se interpretarán de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia. Hasta ahí, Javier, gracias. Hasta ahí. Entonces, nótese que el artículo 93 dice que esos tratados prevalecen sobre el orden interno, o sea que están por encima de nuestro ordenamiento jurídico. Están por encima. También podemos tener un conflicto entre la Constitución y un tratado internacional. Entonces, ¿qué pasa si un tratado internacional ratificado por Colombia dice una cosa y la Constitución dice otra sobre el mismo tema? Si nosotros aplicáramos a rajatabla el artículo 93, pues tendríamos que decir, no, pues prima el derecho internacional. Ese tratado prima, está por encima de la Constitución. Esto es, cuando su profesor de Derecho Constitucional les explicó la pirámide de Kelsen, por encima de todo debe estar los tratados internacionales. Por encima de todo, porque lo dice el 93, eso no se lo inventa el profesor, sino el 93 lo dice. Pero alguno de ustedes, algún alumno inquieto, dirá, no señor, la Corte Constitucional modificó ese artículo. Nótese que es una modificación de la Constitución por parte de la Corte. La Corte ya indicó que los tratados y la Corte están en pie de igualdad. Pero entonces uno dice, ¿pero por qué la Corte modifica este artículo si el mismo artículo dice que, o sea, el artículo no ha sido modificado, sino que la Corte dice que la interpretación que se le hace al artículo 93 es que están en igualdad de condiciones?
A donde yo y mis doctores es que la jurisprudencia está para llenar vacíos. Para eso está la jurisprudencia. La jurisprudencia está cuando nosotros no alcanzamos a comprender el alcance de una norma y el analista jurídico así lo hace, lo que se denomina la interpretación judicial. Entonces, el intérprete judicial de la norma dice, efectivamente, como esta norma no es tan clara, yo le voy a explicar a esta norma. ¿Y a dónde voy? Toda esta carreta, ¿a dónde va? A la sentencia que tienen que leer leída para mañana. En la sentencia que tienen que leer leída para mañana, se está modificando el artículo 376. Gracias, Javier, ya no más. Gracias, se tiene que modificar ese artículo. Pero bueno, ¿puedo decir algo? Claro que sí. Frente a lo que usted me dice, ¿cierto? Que si yo estuviese administrando justicia en nombre de la República de Colombia como juez, entonces sencillamente Javier Guevara se inclinaría por el artículo 33. Inmediatamente, ¿cierto? Va en la fiscalía a solicitarme, ¿cierto? Que revoque mi decisión y que conceda como tal que suba al tribunal. Entonces sería ya el tribunal el que aclare como tal esa situación, ¿cuál tiene más prevalencia, el 33 o el 44? Pues esa sería en este caso mi lectura jurídica. Sí, en este caso el juez dijo que el 33. La fiscalía apeló y el tribunal dijo que el 33. Y ya, y no se interpuso el recurso extraordinario de casación. Entonces, 4 jueces de la República indicaron que el 33. 3 magistrados y un juez unipersonal. Entonces, 3 con pedigrí y 1 sin pedigrí. Indicaron que es el artículo 33. Y esto es caprichoso del juez. El juez siempre tiene que basar y fundamentar su decisión con soporte en la Constitución y en la ley. Y esa sentencia, de pronto más tarde se las comparto, la sentencia de los hermanos Uribe Noguera, está soportada en la Constitución y en la ley. Y lógicamente cuando hablo de Constitución también hago uso de los tratados y convenios internacionales y de las leyes estatutarias, porque las leyes estatutarias y las leyes orgánicas también hacen parte de la Constitución, acorde con lo consagrado jurisprudencialmente. Listo, Javier. Entonces, todo muy esto... amable. Vale. Diana Marcela, ¿alguna última acotación? No, profe, realmente es una pregunta que tengo respecto a un concepto de los leídos, pero ay, se me perdió, que lo tenía acá a la mano. ¿Qué es finalidad cierta? ¿Qué significa ese concepto de finalidad cierta? Pero, ¿en dónde lo encuentras? En la sentencia. ¿En la sentencia cuál? En la que tenemos que leer para mañana. Ah, bueno, pero... La parte donde la Corte se refiere a la finalidad cierta y no me queda claro bien ese concepto. Finalidad cierta, tenlo como similar a qué es lo que buscaba la persona cuando iba a cometer el delito. ¿Cuál era, digamos, cuál era su propósito? ¿Cuál era el propósito de esa persona? ¿Listo? Kevin. Gracias, doctor. Yo tuve la oportunidad, cuando se estaba llevando la audiencia del caso Grafitero, no sé si hay muchas personas que la conocen, no sé, y ahí se vio, digamos, esa posibilidad de uno renunciar a guardar silencio, ¿no? Entonces, ese es un derecho renunciable. Exactamente. Y que inclusive creo que se vio unas cosas de las que jamás se habían visto, y cuando el procesador rindió el testimonio, lo dijo que no lo quería hacer bajo la gravedad del juramento por el artículo número 19 de la Constitución Política, donde pues sus creencias religiosas no le permitieran tomar juramento. Entonces era solo eso, doctor. No, pero Kevin, eso no es cierto, le digo por qué. Porque nuestra ley, ojo, nuestra ley, cuando una persona jura en un estrado a rendir testimonio, no lo hace ante Dios. No lo hace ni ante ni el Dios católico, ni el Dios budista, no. Si usted se dirige a alguna audiencia judicial algún día, cuando el juez le toma juramento, le dice, jura decir la verdad, nada más que la verdad y solamente la verdad, es un juramento ante la ley, ante la ley. Precisamente no se jura ante Dios para respetar
ojo, para respetar el libre ejercicio de las creencias o no creer. Sin embargo, ojo, sin embargo, Kevin, la Constitución todavía mantiene dos juramentos ante Dios. Dos juramentos ante Dios. El juramento del presidente cuando toma posesión de su cargo y el juramento de los alcaldes cuando toman posesión de su cargo. Para mí, el hecho que todavía se mantenga juramentos ante dioses, tanto en la posesión del presidente como en la posesión de los alcaldes, para mí, para este humilde servidor, atenta contra el principio de la libertad de cultos. Porque en un caso hipotético, que una persona, un presidente electo, no profesara ninguna religión y su estructura, tanto mental como jurídica, como en valores, indicara que él no tiene que jurar ante Dios, ante ningún Dios, porque no cree en ningún Dios, pero aún así la Constitución le exige jurar ante Dios y se rehusare a hacerlo, haciendo uso del derecho a la libertad de cultos, pues estaríamos en un embrollo jurídico, porque la Constitución exige, todavía quedan esos rezagos por allá de la Inquisición en nuestra Constitución. Ese es un buen punto a analizarse también en derecho constitucional. ¿Por qué? Si la Constitución indica que en Colombia existe libertad de culto, si uno tiene todo el derecho de creer o no creer o creer en lo que se le pegue la gana, ¿por qué se le exige al presidente electo y a los alcaldes electos jurar ante Dios cuando van a tomar posesión de su cargo? Eso ya es otro problema. Eso es otro problema que se sale del derecho penal, pero existe en el derecho constitucional y es bueno pues hacer un análisis al respecto, hacer una disquisición al respecto. Nótese, mis doctores, que yo les decía hace unos días que ustedes ya tienen que tener o tienen que empezar a planear cuál va a ser un posible tema si deciden tomar el camino de graduarse efectuando una monografía. Allá hay muchos temas, los cuales son muy interesantes, no como la mayoría de estudiantes que toman temas para las monografías que ya los han tomado 1000 o 2000 o 1.000.000 de veces. Ya sobre ese tema todo está dicho y todo está hablado. Entonces vuelven y repiten. Entonces a veces se rechaza ese tema precisamente por una falta de interés. Pero estos temas, como el de la inmunidad penal, como el derecho de los niños versus el derecho 33, como la unidad punitiva, acuérdense de la unidad punitiva, como el de los concursos, como el de por qué obligan a jurar ante Dios. Muchas cosas son temas polémicos y son temas que se dejan trabajar. ¿Listo, Kevin? Listo, doctor. De igual forma, el juzgado 19 penal del circuito pues lo aceptó y pues él de todas formas dijo que estaba comprometido a decir toda la verdad de lo que ellos cuando el procesado renuncia a su derecho a guardar silencio, Kevin, él tiene todo el derecho a mentir, ojo, a mentir sobre su comportamiento. Y el hecho que mienta sobre su comportamiento no será óbice para procesarlo por falso testimonio. Precisamente en aplicación del artículo 33. Pero si indica mentiras con relación a conductas de terceros, sí será procesado por falso testimonio. O sea, él puede decir mentiras sobre su comportamiento, pero no puede decir mentiras con relación a comportamientos de terceros, porque en ese caso, eventualmente, podrá ser procesado por el delito de falso testimonio, Kevin. Uy, esa estuvo buena, doctor. Listo, eso es una sentencia de la Corte Constitucional, de pronto más tarde no la tengo ahorita aquí en el radar, pero eso ya lo hizo la Corte Constitucional. Entonces, siempre que un juez le reciba
el procesado le diga, mire, señor juez, yo quiero renunciar a mi derecho a guardar silencio. Entonces le dice, señor, siéntese allá en el banquillo de los testigos. Usted puede decir aquí lo que quiera. Incluso puede decir mentiras con respecto a su comportamiento y eso no le será delito alguno. Pero si usted miente con respecto a comportamientos de terceros, lo podría procesar por falso testimonio. ¿Está claro? Eso sí es obligación del juez indicarle al testimonio, al testigo allá cuando vaya, al testigo el procesado, cuando vaya a rendir... Cuando vaya a renunciar a su derecho a guardar silencio y sirva de testigo en su propio juicio. Gracias, doctor, muy amable. Vale, perfecto. Entonces, mis doctores, les decía que los menores de edad, precisamente por ese estado de inmadurez física o de inmadurez psicológica, son sujetos de especial protección estatal, tal y como nos lo leía Claudia en el artículo 44 de la Constitución. Y en ese artículo 44 de la Constitución se señalan unos derechos fundamentales que se le deben garantizar a los niños: la vida, la integridad física, la salud, la alimentación, qué sé yo. Pues ahí hay varios derechos. Y estos derechos van encaminados pues a satisfacer las necesidades básicas de estos menores de edad. Asimismo, el derecho penal, como el derecho penal nace, o el Código Penal nace de la Constitución, porque la Constitución está por encima del Código. Los códigos son un desarrollo de todos los principios y derechos consagrados en la Constitución, pues el derecho penal tiene que complementar estas campañas de prevención, en este caso específico, del consumo de drogas en los niños, que se ha elevado drásticamente. Entonces, para eso existe este delito, precisamente para eso, para combatir el suministro de estas sustancias a menores de edad, todo en desarrollo del artículo 44 del Código Penal. Como sujeto activo tenemos un sujeto activo indeterminado, esto es, cualquier persona puede eventualmente cometer ese delito. Kevin, ¿me dejó la mano levantada o alguna otra acotación? Sí, doctor, dejé la mano levantada. Qué pena con Bueno, usted. perfecto, listo. Entonces, estamos hablando de un sujeto activo indeterminado. El sujeto pasivo, pues básicamente es ese menor de edad a la cual se le está suministrando esa droga que produce dependencia, y la misma sociedad. La conducta descansa sobre 3 verbos rectores, si no estoy mal, ¿sí?, que son suministrar, administrar o facilitar. Hablamos de suministrar el proporcional o el proveer. El administrar podría tomarse como un dosificar, y el facilitar, digamos que hacer posible que eso pase. Este es un delito de peligro. Como es un delito de peligro, mis doctores, no se admite la tentativa. No se admite la tentativa. Profe, buenos días. Una preguntita. Armando, antes de eso, la próxima vez me levanta la mano, ¿listo? Sí, señor. Para que no se me pierda el hilo conductor de la clase. Cuénteme, Armando. En el caso, profe, de los jóvenes, digamos que empiezan un problema, de los chicos trans que empiezan un problema de hormonización y son inducidos por una persona, pues, no por el profesional que le puede indicar un tratamiento endocrino, ¿no?, sino con otra persona que empieza a suministrarle que se inyecten hormonas femeninas, como el caso de la Depo-Provera, de la Perlutal, que son hormonas femeninas que hacen cambio en los hombres. Esas personas podrían también cometer ese delito de inducción al menor de edad. Pero nótese, hombre Armando, que Sí, señor, para que la persona, o para que la persona que suministre a un menor esta clase de hormonas que usted nos indica, para que esa persona se vea inmersa en ese delito, el juez tendría que tener el conocimiento que el suministro de esas hormonas, y que esas hormonas se pueden asimilar a una droga que produzca dependencia, porque ese es el elemento de tipo que consagra ese artículo 381. Dice, droga que produzca dependencia. Entonces, correcto. si existe un dictamen pericial o existe un estudio que determine
que esas hormonas son drogas que producen dependencia, eventualmente podrá estar incurso en el delito. Si no, no. Si no, no. Correcto, Y profe, muchas si es gracias. una decisión unilateral, si no es una droga de dependencia, y este joven lo hace precisamente porque su identidad sexual es distinta y porque quiere tener un físico acorde con su identidad sexual, pues no estaremos hablando de ningún delito, sino simple y llanamente del libre desarrollo de la personalidad. Porque uno tiene todo el derecho a tener la identidad sexual que tenga, no la identidad sexual con que nazca. Eso ya se revaluó. Y si para tal fin, y si él quiere o desea tener un cuerpo, una fisionomía acorde con su identidad sexual y se le suministran esta clase de hormonas, pero no generan dependencia, pues no estaremos hablando de ningún delito. ¿Listo, Rafael? Muchas gracias, profe. Vale, perfecto. ¿Qué nos dice Diana? Profe, qué pena devolvernos un poco. Yo tengo una pregunta que sé que más bien es como de penal general, pero no he logrado establecer la diferencia o identificar bien cuando se trata del tipo de delito, cuando se habla de delito de peligro, de mera conducta o de resultado. Aún no entiendo bien cómo identificar en algún delito, este delito es o este aplica en peligro o este aplica en mera conducta. Claro, los de mera conducta y los de peligro son los mismos. Los de mera conducta y los de peligro son los mismos. Sino que en algunos libros habla de mera conducta y en algunos libros habla de peligro, pero estamos hablando de la misma clase de delitos. Entonces, básicamente hablamos de delito de mera conducta o de peligro y delitos de resultado. Entonces, esa diferencia. Cuando el tipo penal exija un resultado, pues hablaremos de tipo penal de resultado. Y se castiga el resultado o intentar cometer el resultado, porque el intentar llegar al resultado es lo que nosotros conocemos coloquialmente como la tentativa. Intenté llegar al resultado, pero no pude. Pero nótese que en otras conductas solo se castiga una conducta, sin que haya resultado, sin que haya resultado. Por ejemplo, en este, digamos en el de estímulo al uso ilícito, solo por el estimular, yo les decía ayer, si yo estimulo al uso ilícito de sustancias estupefacientes que generan dependencia, pero no logro mi cometido, pues ya de todas maneras cometí el delito, porque se me castiga ese es el estimular, no el que efectivamente las personas caigan en el flagelo o de la droga, no. Solo por estimular ya se me castigó, sin que se necesite un resultado. Lo mismo con el del 376, el tráfico de estupefacientes. Nótese que, ¿cómo distingo yo cuando un delito es de mera conducta o de peligro? Cuando hago una proyección mental en relación con si al culminarse el delito puede o no existir una transformación del mundo exterior. Entonces, si al final, cuando el delito se consumó, hubo una transformación del mundo exterior, hablaremos de un delito de resultado. Si no, hablaremos de un delito de mera conducta. En el caso del suministro al menor, puede ser que el procesado le haya suministrado al menor esa droga, pero el menor no la consumió. No pasó nada. No se transformó, simplemente ese suministro y ya. Él no, ni siquiera ni la consumió, la botó, pero se la suministraron. Entonces, como no se transformó, por eso es que se habla que es un delito de mera conducta, porque no hubo transformación en el mundo exterior. No pasó algo, no existe ahora algo que no había antes. Como en el homicidio es distinto. En el homicidio, pues, antes estaba esa persona y ahora no está. O ahora está herida, en el caso de la tentativa, o se intentó, pero en estos delitos no, en este delito solo se castiga un actuar, indistintamente de que haya o no haya resultado. Y esos delitos existen también para prevenir otros delitos. Entonces, mire, coloquialmente uno dice, si una persona carga un arma, no será para nada bueno. No será para nada bueno. Si carga un arma ilícitamente, ¿no? Ilícitamente. Entonces dicen, entonces hace una proyección el legislador y dice, para evitar un peligro futuro, castigo estas conductas. Para evitar un mal futuro. Entonces, para eso existen esas conductas de peligro, para evitar males futuros. Entonces, por eso es que el legislador consagra estos tipos que se denominan tipos de peligro o de mera conducta. Cualquiera de los dos es similar. ¿Listo, Diana? Ok, gracias, profe. Listo.
Perfecto, entonces continuamos. Entonces estamos ahora en el tráfico de sustancias para el procesamiento de narcóticos. Alguien que nos lea el artículo 382, por favor. Artículo 382. Tráfico de sustancias para procesamiento de narcóticos. El que ilegalmente introduzca al país, así sea en tránsito o saque de él, transporte, tenga en su poder, desvíe del uso legal a través de empresas o establecimientos de comercio, elementos o sustancias que sirvan para el procesamiento de cocaína, heroína, drogas de origen sintético y demás narcóticos que produzcan dependencia, tales como éter, etílico, acetona, amoníaco, permanganato de potasio, carbonato liviano, ácido sulfúrico, ácido clorhídrico, diluyentes, disolventes, sustancias contempladas en los cuadros 1 y 2 de la Convención de Naciones Unidas contra los Estupefacientes y sustancias psicotrópicas, y las que, según concepto previo del Consejo Nacional de Estupefacientes, se utilicen con el mismo fin, así como medicamentos de uso veterinario, incurrirá en prisión de 96 a 180 meses. Perfecto. Y ahí ya hay una multa también. Entonces, ¿qué se sanciona en este delito, mis doctores? Pues ese tráfico ilícito de lo que se denominan los insumos, el tráfico ilícito de esos insumos que se utilizan en la elaboración de sustancias psicoactivas. Y sabemos ya que algunas de esas sustancias psicoactivas se obtienen precisamente del procesamiento de algunas plantas como la marihuana, la coca, la amapola. El hachís se produce de la marihuana, la cocaína de la coca, el bazuco de la cocaína o la heroína, la morfina, todas estas drogas sintéticas también o de laboratorio. Entonces se castiga precisamente es eso, mis doctores, el tráfico de lo que se denominan los insumos. La ilicitud de estos delitos o la ilicitud de estas conductas estriba o se soporta en realizar cualquier acción prohibida que se aparta de las disposiciones que regulan esta materia, porque esos insumos se pueden utilizar para fines lícitos, pero algunas disposiciones regulan el comercio, el tráfico, la venta de esa clase de insumos. Existe una resolución, la resolución 001 del 8 de enero del 2015, y esa resolución del 8 de enero del 2015 unifica la normatividad sobre el control de sustancias y de productos químicos. Entonces, mis doctores, básicamente, bueno, los insumos que habla el delito, pues en su mayoría son, digamos que productos químicos de uso cotidiano en la industria o en las labores domésticas o en empresas de aseo. Por eso el thinner se utiliza en labores industriales, o el amoníaco, o la gasolina de motor, el cemento, el éter. Por eso el artículo al inicial dice el que ilegalmente, o sea que legalmente también se puede comercializar estas sustancias, pero lógicamente todo con el lleno de las resoluciones y de la normatividad estatal. Este delito, mis doctores, no tiene un sujeto activo calificado. Estamos hablando de un sujeto activo indeterminado. Trae algunos objetos materiales. Un objeto material, esa conducta nace a la vida jurídica. Si se realiza cualquier verbo rector sobre alguna de las muchas sustancias que está consagrada en el delito. Entonces allá dice que elementos o sustancias que sirvan para el procesamiento de cocaína, heroína, drogas de origen sintético y básicamente narcóticos que produzcan dependencia. También adiciona, y como nos leía Javier, que también son unas sustancias contempladas en los cuadros 1 y 2 de la Convención de Naciones Unidas contra los estupefacientes y sustancias psicotrópicas.
pueden dirigirse allá en Google, les dirá cuál es esos cuadros 1 y 2 de la Convención de las Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas. Y también las que según el concepto previo del Consejo Nacional de Estupefacientes se utilicen con ese fin, además de medicamentos de uso veterinario. La conducta trae varios verbos alternativos, que es introducir al país, sacar del país, transportar, tener en su poder o desviar el uso legal. Esto es para las empresas que legalmente de pronto importan alguna de estas sustancias, pero parte de ellas irá para el procesamiento de sustancias estupefacientes y otra parte para ese uso legal. Este es un tipo penal de conducta. No es posible admitir el dispositivo amplificador de tipo de la tentativa. Artículo 383, por favor. Porte de sustancias. El que en lugar público o abierto al público y sin justificación porte escopolamina o cualquier otra sustancia semejante que sirva para colocar en estado de indefensión a las personas, incurrirá en prisión de 1 a 2 años, hoy 16 a 36 meses, salvo que la conducta constituya delito sancionado con pena mayor. Listo, perfecto. ¿Qué castiga esta norma? Pues básicamente esta norma o este delito consagra ese hecho o esa acción de poseer o la acción de llevar consigo en un lugar público o abierto al público. Ojo, lugar público o abierto al público. Entonces les digo que poseer alguna clase de sustancias como la escopolamina o alguna otra similar. ¿Y de dónde nace la justificación del castigo? Pues en esa prohibición de esas sustancias, porque todos sabemos que esas sustancias, al ser usadas o al ser utilizadas de manera ilegal, pues colocan a la víctima en una situación de inferioridad o la hacen perder esa capacidad de reaccionar o le hacen perder su voluntad para oponerse a algún pedido del victimario. Incluso una sobredosis de esta clase de sustancias podría eventualmente llevar hasta la muerte a la víctima. Acuérdense por allá de los delitos sexuales cuando hablábamos de acto sexual o acceso carnal en persona puesta en incapacidad de resistir. Pues mediante el uso de alguna de estas sustancias eventualmente se puede colocar a la víctima en una condición de inferioridad o en una condición que haga que ya no tenga voluntad o que no tenga la capacidad de resistir el atentado sexual. En este caso solo se va a castigar, mis doctores, solo se va a castigar ese hecho o esa acción de poseer o esa acción de llevar consigo esa clase de sustancias. Le repito, mediante el uso de esa sustancia, pues casi que el delincuente logra someter a sus víctimas. En ocasiones para fines sexuales, en muchas ocasiones para realizar hurtos, lo que en el argot popular de los delincuentes se denominan las tomaceras, que le suministran la mina a la víctima para hurtarle sus pertenencias o obligarlo a que lleve a los delincuentes a su residencia y hurtarle también los bienes muebles que se encuentran allá. Entonces se castiga. Desafortunadamente, esta clase de sustancias es de fácil obtención en el comercio. Aunque para su venta se necesite fórmula médica, en muchos casos se venden esta clase de sustancias sin esa exigencia, sin el cumplimiento de esa exigencia.
Entonces, ya ustedes estudiarán cuáles, digamos, que son las sustancias semejantes a la escopolamina. Existirán algunas clases de drogas, digamos, tranquilizantes. Por allá se utilizan el Activan. Esa es otra droga que se utiliza para estos protervos fines. El Activan es otra, hasta donde yo tengo conocimiento, esa es otra que se utiliza. Charles. Buenos días, que viene a interrumpirlo pero es de este mismo artículo. Cuando usted habla de portar, de llevar consigo mismo, digamos, yo voy por la calle, yo soy consumidor de sustancias habitualmente, entonces yo voy a una olla y compro lo del día, lo de la semana, lo que yo voy a consumir, pero lo llevo en el bolsillo. Eso es portar. Pero si yo lo llevo en una maleta, bajo las mismas condiciones, cambiaría, llevar ¿cierto? consigo, Sería transportar. puede ser llevar consigo también o portar. Eso se asimilan mucho esos dos verbos rectores. De las penas en algunos de los artículos que hemos leído serían diferentes. El de portar y el de transportar. Ah, sí, es que transportar es distinto. Digamos que siempre usted analice, hombre Charles, las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se incauta la sustancia. Si usted lo paró aquí en la 19 con séptima y le efectuó o la autoridad un registro personal y le hallan en una maleta una sustancia como la marihuana, pues el fiscal que vaya a adecuar esa conducta dentro de algún tipo penal indicará pues que eventualmente la está portando. Pero si usted la lleva en un camión y lo paro en la vía Bogotá-Villavicencio y está en la parte trasera, pues no será portar, sino transportar. Entonces, ahí es donde se encuentran las diferencias. Así muchas conductas parezcan, digamos, similares o parecidas, siempre tenemos que evaluar cuáles fueron esas circunstancias de tiempo, modo y lugar en las cuales se produjo la incautación de la sustancia. Y con base en esas circunstancias, el fiscal o eventualmente el juez podrán indicar cuál o cuáles de los verbos rectores son los que sirven para adecuar esa conducta. Pero entonces podrá decir transportar. No, porque transportar ya se tendrá cuando se logre identificar que el fin de esa persona era llevarla de un lugar a otro. Entonces podrán, que si la capturaron en el terminal de transportes o en una carretera, como en otra situación que está usted allá en la calle, es un registro personal, es sometido a un registro personal por parte de la autoridad y le hallan la sustancia. Como si la ven, es más, si la estaba en la maleta, pero si ven que usted se la está pasando a otra persona y la otra persona le está pasando un billete, cambia acorde como, digamos, todo nace acorde como la autoridad, la policía indique cómo lo capturaron con esa sustancia, qué estaba haciendo. Porque si dicen sospechosa, nótese que en algunos informes de policía también es muy vago el agente del orden cuando dice, yo, por ejemplo, yo soy el policía, yo vi aquí al ciudadano Charles, que posteriormente se identificó como Charles Arias en actitud sospechosa. Hombre, señor policía, ¿y qué diablos es una actitud sospechosa? ¿Eso qué es? ¿O será sospechosa? Lo que puede ser sospechoso para uno no puede ser sospechoso para otro. Entonces uno le dice al policía, dígame, señor policía, diga al fiscal, le dice, dígame, señor policía, ¿qué diablos es una actitud sospechosa? ¿Qué es una actitud sospechosa? No, que se puso nervioso, que esto y lo otro, que temblaba, que sudaba. Ah, bueno, ya hablaremos. Entonces eso consígnemelo en el informe. Pero entonces siempre, Charles, todo caso tendrá unas particularidades y todo caso será un mundo completamente distinto. Entonces depende, y la respuesta es depende de las circunstancias de tiempo, modo y lugar, como se haya incautado la sustancia, Charles. Doctor, disculpe la segunda parte. Es que, digamos, también lo comparaba alguna vez con un procedimiento con este tipo de armas neumáticas. Vamos a los mismos términos, portar y transportar. Cuando yo, digamos, portar, en el ejemplo, yo lo asimilo con que yo llevo esa arma en la pretina de mi pantalón. Digamos, entonces me registra un agente de policía y me encuentra en estas condiciones este tipo de arma bajo esas características. Entonces, seguramente, pues, con el código de policía, el código de convivencia, la decomisará.
pero si yo la transporto, o sea, la llevo en una maleta, es diferente. Ahí sí hay como ese decomiso. No, si la Allá no lleva va a en haber la devolución. maleta, si la lleva en la maleta, o sea, es que nótese cuál es la diferencia entre llevarla a la maleta y llevarla en la pretina. Ninguna, ninguna. De pronto si le incomodaba en su pretina y usted dice, me incomoda estarme la deposito en la maleta, no, a nosotros, es que Charles, a donde yo voy, es que nosotros no castigamos un acto en derecho penal. Primero que todo, no me saque el derecho de policía porque eso es para otra materia y para los pobres abogados que no entiendan el derecho penal y tengan que dedicarse al derecho policivo. Pero nosotros nunca castigamos un actuar, nosotros castigamos una finalidad. Nosotros en derecho, lo que primero analizamos, los penalistas, es cuál era la finalidad de esa persona. Siempre lo analizamos porque en ocasiones nunca se logra determinar, pero lo analizamos. Entonces, siempre echarles usted, analice es la finalidad de la persona, no lo que hizo, no lo que hizo, sino cuál era su finalidad. ¿Por qué? Porque acuérdese de matar a una persona. Usted puede ver que una persona mate a otra. Entonces usted diría, no, esto es homicidio. No, miremos la finalidad, porque si su finalidad, por ejemplo, era defenderse, pues estamos en una legítima defensa. Si la finalidad no tuvo ni dolo, ni culpa, ni preterintención, como lo que hablaba Kevin ayer, que iba corriendo y se estrellaba con otra persona y la tumbaba y la mataba. Entonces, nosotros siempre en derecho penal no pensemos en una acción, sino pensemos en una finalidad. ¿Listo, Charles? Siempre en una finalidad, en determinar o tratar de analizar cuál era la finalidad de esa persona cuando estaba realizando esa acción. Vale, doctor, gracias. Vale, perfecto. Kevin. Doctor, tengo dos preguntas. Este artículo 383 me dice sobre deportar pues esa sustancia de escopolamina o que se asemeje, ¿verdad? ¿Y dónde está la de suministrar? ¿Cómo me dice? Que en el caso del artículo 383, pues me dice el verbo que es portar escopolamina, otra sustancia semejante, ¿verdad? Sí. ¿Y dónde está el artículo donde se dice que se va a suministrar? Mires el 379. Esa encajaría Claro que sí, en el 379, en el suministro o formulación, aunque mire que ese tiene sujeto activo calificado. Entonces, miremos más atrás, digamos que se le suministra la escopolamina a la persona, solo se le suministró la escopolamina a la persona y la persona perdió su capacidad volitiva. Entonces, no estaríamos en el 379 porque ese es un profesional o practicante de medicina, no. Suministro o formulación ilegal a deportistas, bueno, si la persona no es deportista, no hablaríamos hablar. De suministro al menor, tampoco. Tráfico de sustancias, no, estas no sustancias. Dice porte de sustancias. Mírese, Kevin, que no nos habla de suministrar. Ningún delito nos habla de suministrar. O sea, suministrar. No, tampoco el estímulo. Porque pensaría uno, y acertadamente lo dice usted, que se castiga si yo le suministro escopolamina o Ativan a una persona y no le hago nada. No le hago absolutamente nada. Ni la hurto, ni abuso de ella sexualmente, nada. Simplemente se la suministré y se la dejé ahí. Eventualmente, pensaría que si se logra determinar que se afectó la salud o la integridad personal, hablaremos de unas lesiones personales. Pensaría inicialmente. ¿Por qué? Porque esto no se utilizó como delito medio para un delito fin. Pensaría inicialmente que de pronto lo podríamos encajar en unas lesiones personales, Kevin. Y el estímulo al uso ilícito. Claro, pero mira que aquí no está estimulando. Aquí dice, el que por cualquier forma estimule o propague, dice, el uso ilícito, pero entonces aquí no está estimulando. Es como si yo le digo a Diana, vámonos a tomar algo, y le suministro en su tinto, sin que usted se dé cuenta, una escopolamina. Pero no hago absolutamente nada más. No hago absolutamente más. Se la estimulé y me fui. De pronto, si eso causa alguna lesión corporal o psíquica, pues estaríamos hablando de unas lesiones personales.
porque nótese que aquí no estoy estimulando porque lo hice sin siquiera decirle a Diana, sin siquiera consultarle, no sé, le dije, sino soterradamente, me oculté, o sea, utilicé algo soterrado y le suministré la escopolamina cuando, en un descuido, persona, pero ni le hurté, ni atenté contra su libertad o formación sexual, nada. Simplemente, pues si la persona pierde su voluntad, pero si eso se lograra determinar que es una lesión psíquica, pues podríamos estar incurso en unas lesiones personales. Kevin. Doctor, tengo ya la segunda pregunta por finalizar. En este caso, si digamos la policía me coge en el momento en que yo le suministré la escopolamina y eso pues le causa unas lesiones personales, en ese caso no me pueden imputar el delito del 383 porque pues nunca se dieron cuenta cuando yo es que estaba aportando esta droga y sobre todo que me dice que es en un lugar público abierto, o sea, hay una duda razonable que es que no se demuestra cómo llegó esa droga a mis manos o si yo la transporté o me la llevaron, ¿cierto? En ese caso no se puede imputar ese delito. Claro está, Kevin, que lo que se castiga en este delito es portar en lugar público o abierto al público esa droga, la escopolamina o una sustancia similar. Portarla. Se tendrá que demostrar que usted llevaba consigo esa droga, primero. Y segundo, que se encontraba en un lugar público o abierto al público. Esas serán las dos exigencias que la Fiscalía tendrá que demostrar para eventualmente indicar que usted es culpable de ese delito. Esas dos exigencias. Primero, ¿portaba la sustancia? Sí, la portaba. ¿Cómo? Pues tendremos que tener algunos elementos de prueba. Y segundo, ¿dónde la portaba? Ah, en un sitio abierto al público o en un establecimiento al público o en un establecimiento público. Entonces dirá, listo. Porque nótese lo siguiente, dice porte escopolamina en un lugar público. Entonces, digamos, la calle es un lugar público. Es un lugar público, entonces, bueno, pero si es en su casa, no, nada, no hay nada porque ese ni es público ni es abierto al público, pero tendrá que probatoriamente establecerse esos dos elementos del delito. Digamos, yo encontrándome en el apartamento de la víctima, ¿ese se puede tomar como un lugar público? Ni es público ni es abierto al público. Ok. Porque pues es un apartamento, no es suyo, pero eso no es público ni es abierto al público. Pero lo único es que no es de la víctima. No es del victimario en este caso. Gracias, doctor. Vale, Nata. No, pues, profe, estaba analizando los ejemplos en que el ejemplo en que la persona le suministra la escopolamina a la víctima, pero ahí la deja tirada, no la robó. Entonces, como la deja en ese estado de indefensión, ella se desmaya o va a pasar la calle y la puede buscar. Otra Claro, persona la ve en esa situación y la viola. Ahí ya claro. lo que se juzga es el delito como tal, pero igual uno cómo le comprueba a esa persona que... No, ya cómo lo comprueba o cómo no le comprueba será problema del derecho probatorio. Eso ya se sale de nuestro derecho penal. O sea, cómo se prueben las cosas no es problema de nosotros. Eso es problema de la Fiscalía y problema del derecho probatorio. Ya si se utilizan peritajes, documentos, testimonios, ya será problema del derecho probatorio. Pero si yo le suministro alguna sustancia a otra persona y esa persona queda en un estado de indefensión y otro aprovecha ese estado de indefensión, pues, y otro aprovecha ese estado de indefensión para hurtarle, por ejemplo, o para violarla, no tanto para hurtarle, pero sí para violarla, por ejemplo, o para matarla, pues eventualmente podrá configurarse o materializarse o nacer a la vida jurídica la figura de la posición de garante. Ojo, la figura de la posición de garante voluntaria. Y esto es cuando la persona voluntariamente asume una fuente de riesgo o asume la protección de otra persona, pero porque voluntariamente lo hizo. Podrá indicarse eso. Lo que en sus parciales les van a preguntar o en sus exámenes de estado como la injerencia. En los exámenes de estado sale esa pregunta, ¿qué es la injerencia? Ustedes creo que ya tienen que presentar un examen para poder ejercer como abogado, si no estoy mal.
no solo el examen de estado, sino un examen para poder obtener su tarjeta profesional. Y si no lo pasan, no obtienen su tarjeta profesional. Y nunca serán abogados. Así tengan un cartón que diga que son abogados, no tienen tarjeta profesional. Tienen que hacer un examen, presentar un examen, y no solo presentarlo, sino pasarlo. Creo que hay hasta unas, eso ya usted, en mi época afortunadamente no existía ese examen, o si no, no hubiese tenido tarjeta profesional hoy en día. Pero ustedes sí tienen que hacerlo. Entonces, bueno, yo no sé para dónde salió el cuento de ese examen, pero entonces, que la injerencia, se llama la injerencia, acorde con los exámenes, se llama la injerencia. Y nótese que desafortunadamente mis doctores en esos exámenes se preguntan cosas que no están en los códigos. No están en los códigos, pero sí están en la doctrina. Pero es difícil leer toda la doctrina, sobre todo el derecho, pero cuando se pregunta sobre la injerencia, es esa asunción voluntaria de una fuente de riesgo, Nata, y podría eventualmente estar hablando de esta persona que asume voluntariamente una fuente de riesgo. Daniel. Pero ahí, digamos, en otro escenario, ella pasa a la calle, pues está en ese examen de aterrizaje, no sé. Claro, pasó a la calle, pasó un carro y la mató. Y la cogió, sí, claro, la mató. Claro, pero entonces, si probatoriamente se demuestra... Van a juzgar al... Claro, pero si eventualmente, si probatoriamente se demuestra y se prueba que otra persona la había colocado en ese estado, esa persona tenía responsabilidad sobre lo que le pase a la víctima por eso, porque asumió voluntariamente una fuente de riesgo. ¿Cuál fuente de riesgo? Pues cuidar a esa persona a la cual le dio esa sustancia. Si yo le doy a Nata esa sustancia y sé que la va a poner en un estado de inconsciencia casi, pues yo tengo la responsabilidad de protegerla porque yo estoy asumiendo esa fuente de riesgo cuando le doy la sustancia. Lógicamente, todo con base en el derecho probatorio, que se demuestre y se pruebe que efectivamente yo le di esa sustancia. ¿Cómo? Pues ya será fiscal como lo demuestre. Pero entonces yo asumo la protección de otro ser humano voluntariamente, como cuando decidí suministrarle la sustancia. Muchas gracias. Vale. Daniel. Profe, no, pues ya le respondí a Nata, pero me surgió otra pregunta. ¿Las sustancias alcohólicas también cuentan? Sí, claro, las sustancias alcohólicas también cuentan. En esto, cuando nació la posición de garante en la vida colombiana, se presentó mucho esa discusión en que qué pasaba si usted, por ejemplo, yo lo invitaba a usted a tomarse un trago, un whisky, y Daniel dice, hombre, profesor, lo que pasa es que yo con 4 tragos ya me emborracho, y yo, tranquilo, Daniel, usted está conmigo, yo lo protejo, y usted se toma no 4 tragos, sino 4 botellas, y está en un estado completamente de infección, y yo me voy. Lo dejo ahí tirado, lo dejé tirado ahí en la taberna, o en el bar, o donde sea, lo dejé tirado, en la tienda del barrio, lo dejé ahí tirado, y me fui. Resulta que usted salió y lo atropelló un carro. Entonces, la mayoría de la doctrina indica que en ese caso yo tenía posición de garante sobre usted. Yo tenía posición de garante porque yo sabía que él no tenía una alta capacidad de resistencia o una alta tolerancia al alcohol. Y aún así, le suministré ese alcohol y producto de ese estado casi de inconsciencia perdió la vida porque sufrió un accidente o qué sé yo. Entonces, la mayoría de la doctrina coincide que, lógicamente, si se demuestra probatoriamente que yo lo puse en ese estado, tenía una fuente de riesgo. Nace para mí una fuente de riesgo, cual es cuidarlo. O sea, es ese cuentico que, hombre, es buen amigo porque me trajo a la casa y él estaba en sano juicio y yo estaba borracho. No es tan cuentico, sino tiene por allá una incidencia penal. O sea, ya tiene una incidencia penal. Él estaba obrando conforme a la posición de garante consagrada en el Código Penal. Entonces, sí ven que todo, hay muchas cosas que parecen del comportamiento común y corriente, pero a veces ya tienen incidencia jurídico penal. Gis. Buenos días, doctor. En este artículo 383, lo que veo es que no me indica la cantidad de las sustancias, entonces mi pregunta es, esto sí, pues no importa en este caso cuánta cantidad aporte, ¿siempre voy a tener la misma pena? Sí, señora, en este no se hace una distinción de un mínimo o un máximo de cantidad, simplemente se va a castigar
el portar esa sustancia. ¿En qué cantidad? En la cantidad que sea. Y sin digamos, sin la fórmula médica o sin la autorización de portar esa sustancia, porque hay personas que también estas sustancias, no la escopolamina, sino algunas sustancias similares que las consiguen en las farmacias, se las formulan es por una cuestión médica, por alguna patología que tienen o algo, pues entonces tendrán, siempre que uno vaya a adquirir alguna sustancia de esas, pues tendrá que llevar consigo su fórmula médica o probarlo de otra forma, ya será unos testigos que efectivamente pues esta persona tiene alguna patología que implica el porte de esa sustancia. Nata, ¿alguna otra cosa? Ah, bueno, perfecto. Entonces, mis doctores, básicamente es lo que se castiga con ese porte de sustancias. Entonces, ese hecho de poseer o de llevar consigo, repito, en un lugar público o abierto al público, alguna de esas sustancias como la escopolamina o similares. Utilizo la escopolamina es como que la que es más normal o la que se utiliza en mayor medida. Este delito lo puede cometer cualquier persona, es un delito de sujeto activo indeterminado. Es un delito de mera conducta, entonces no admite la tentativa. Tiene que ser un lugar público, es esa zona o ese espacio en donde las personas pueden permanecer o transitar de forma libre, las calles, las avenidas, y ya pues los abiertos al público son esos espacios cerrados, pero en las que libremente acceden las personas. Entonces es bueno tener en cuenta estos artículos. El artículo 384, mis doctores, nos consagra unas circunstancias que agravan los delitos. Ojo, ¿cuáles delitos? Todos los delitos del tráfico de estupefacientes, desde el 375 en adelante. Entonces es una circunstancia de agravación para todos los delitos que tienen que ver con estupefacientes. 375 hasta el 383. Todos los agravan. Leamos por favor las circunstancias de agravación del artículo 384. Circunstancias de agravación punitiva. El mínimo de las penas previstas en los artículos anteriores se duplicará en los siguientes casos. Numeral primero, cuando la conducta se realice, literal A, valiéndose de la actividad de un menor o de quien padezca trastorno mental o de persona habituada. Literal B, en centros educacionales, asistenciales, culturales, deportivos, recreativos, vacacionales, cuarteles, establecimientos carcelarios y lugares donde se celebren espectáculos o diversiones públicas o actividades similares en sitios aledaños a los anteriores. Literal C, por parte de quien desempeñe el cargo de docente o educador de la niñez o la juventud. D, en inmueble que tenga a título de tutor o curador. Numeral 2, cuando el agente hubiera ingresado al territorio nacional con artificios o engaños o sin autorización legal, sin perjuicio del concurso de delitos que pueden presentarse. Numeral 3, cuando la cantidad incautada sea superior a 1,000 kilos si se trata de marihuana, a 100 kilos si se trata de marihuana hachís y a 5 kilos si se trata de cocaína o metacualona, o 2 kilos si se trata de sustancia derivada de la amapola. Perfecto. Entonces, mis doctores, si las circunstancias en las cuales fue hallada esta sustancia alucinógena se contraen o se presentan en alguno de estos escenarios, pues el mínimo de la pena que consagre el delito se duplica. Ojo, el mínimo se duplica. En el primer numeral, dice, valiéndose en el numeral primero literal A, cuando nos habla de valiéndose de actividad de un menor o de quien padezca trastorno mental o de persona habituada, pues hablamos del típico caso
de el autor mediato, lo que ustedes conocieron en derecho penal como el autor mediato, diferencia del autor inmediato. Y el autor mediato es esta persona que utilizando a otro como instrumento comete un delito. Entonces el típico caso en el que el jíbaro utiliza a un niño para que el niño venda la droga. O sea, aquí usted está utilizando a un inimputable. O la transporte, o qué sé yo. En centros educacionales, asistenciales, culturales, deportivos, recreativos, vacacionales, cuarteles, establecimientos carcelarios, lugares donde se celebren espectáculos o diversiones públicas o actividades similares o en sitios aledaños a los anteriores. Entonces se castiga no solo el verbo rector que se haya llevado a cabo acorde con el delito, sino donde se encontraba, precisamente para desestimular el uso de estas sustancias en estos lugares específicos. Diana. Doctor, es que no tengo claro qué es una persona habituada. Habituada es básicamente lo que podemos asimilar como un consumidor. Habituado, como estamos hablando de las sustancias estupefacientes, pues es habituada al consumo de estupefacientes. Es decir, esto es cuando el expendedor de droga utiliza a consumidores, por ejemplo, para la venta. ¿Y para qué lo hace? Para que, y todo tiene un fin, para que si eventualmente el consumidor es encontrado en poder de la sustancia, indique que era su dosis personal. Porque demostrará que es consumidor, pero nótese que aquí ese consumidor lo que estaba haciendo era utilizado como herramienta para la comercialización de la droga. Entonces, eso básicamente es. Muy bien, o sea que básicamente es un agravante, como decía, hay un menor de edad, una persona con trastorno mental o una persona que sea consumidora. También, sí, señora. Ahí no entendería, doctor, porque si se supone que ahí no sería más como que él mismo está haciendo un microtráfico, es decir, no entiendo por qué una persona habituada sería un agravante. Entonces se supone que es No, un porque consumidor. es que aquí no se castiga al habituado, sino se castiga, dice, al que utilice, valiéndose de, o sea, al que está detrás del consumidor, al que está detrás. Por eso les decía que es el hombre de atrás o el autor mediato. El autor mediato es ese hombre de atrás, no al habituado. Al habituado lo castigarán por venderla, pero al que está detrás del habituado, al que le suministró esa droga para que la vendiera, pues se le implicará esa droga en la modalidad de ese delito, el del 376, en la modalidad de comercializar, pero como autor mediato utilizó a otro. Entonces tendrán dos penas. Primero, allá el que suministró la droga, allá digamos el expendedor, el gran micro, el del micro, y el que estaba vendiendo allá el menudeo. Agravantes claro, para el de muchas atrás, gracias. para el hombre de atrás. Muchas gracias. Javier. Doctor Nelson, en ninguno de los artículos estudiados he visto, por ejemplo, que se castigue o que sea el acto punible de la venta de dulces, que generalmente ocurre en los establecimientos escolares. ¿Cómo lo maneja o de qué forma se adecúa esa tipicidad en algún delito o de qué forma lo maneja en ese caso la fiscalía? ¿Qué clase de dulces? Dulces, por supuesto, estamos en el tema, ¿cierto?, de que tengan sustancias adictivas o alucinógenas. Claro, pero entonces nótese que primero tengo que determinar qué clase de sustancia tenía el dulce. Y eso está inmerso en el 376. Nótese, Javier, que cuando usted lee los verbos rectores, es que aquí no dice cómo tiene que ser la presentación. En el 376 nos habla del tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Y allá nos trae un verbo rector que es vender. Vender. Entonces dice, transporte, lleve consigo, almacene, conserve, elabore, venda. Vender, vender esa clase de sustancias. ¿En qué presentación? No importa, pero la está vendiendo. O de hecho la está ofreciendo.
límites permitidos, entonces no sería como tal penalizable. ¿No sería penalizable en qué caso, Javier? Que ese dulce tenga por debajo de la cantidad permitida, entonces no habría Claro, ningún... pero es que, ojo, cuando no es penalizable, cuando se porta una cantidad inferior a la dosis personal, pero se va a procesar a la persona que tiene esa sustancia y es consumidor. Entonces, capturo a la persona, tiene un dulce con medio gramo de cocaína, pero esa persona logra determinar que es consumidor. Solo logra determinar y probar mediante elementos de convicción que esa persona es consumidora. Pero si yo le vendo a otra un dulce con medio gramo de cocaína, que es menos de la dosis personal, pues se tendrá que no hablar, o sea, a ver cómo le explico. La dosis personal no es penalizable con los verbos llevar consigo, ni portar. Allá no es penalizable. Pero cantidades inferiores a la dosis personal siempre serán penalizables bajo otros verbos rectores, por ejemplo, el vender. Porque eso sería casi como legalizar la venta de pequeñas cantidades de droga por debajo de la dosis personal. No. Si se logra demostrar, si se logra probar por parte de la Fiscalía que la sustancia se estaba comercializando, así sea por debajo de la dosis personal, siempre será delito. Bueno, me queda, doctor, porque digamos, si una persona lleva 5 dulces, ¿cierto? Ojo con sus palabras, ojo con sus palabras. Dulces, Lleva. Estamos en tema de narcóticos, ¿no? O sea, no podemos decir dulces con sabor a limón, no, pues estamos hablando de narcóticos, se supone que está inmerso en el delito. Sobraría la explicación. Pero entonces, en ese caso, ese vendedor como tal, ¿cierto? Veo, Javier, noto que usted no ha leído la sentencia. No, al contrario, exactamente porque, es más, le puedo dar un resumen de memoria. Porque la sentencia modifica este artículo. Modifica ese artículo. Para mí lo adiciona, doctor, no lo modifica, lo adiciona. Para mí, y lo vamos a ver el lunes, para mí lo reforma suprimiéndole verbos rectores. Ojo, suprimiéndole verbos rectores. De hecho, muchos de los verbos rectores consagrados en el artículo 376 ya no existen. Ya no existen en virtud de esa jurisprudencia, y nótese que esa jurisprudencia es una línea, ya no existe. Entonces, y esa sentencia nos sirve para tachar de nuestro Código Penal muchos verbos rectores, tacharlos, esto no existe, esto no existe, esto no existe, esto no existe. Yo les indiqué que una cosa es estudiar el 376 con base en el código y otra cosa muy distinta es estudiar el 376 con base en la jurisprudencia. Son dos concepciones completamente distintas. Nosotros solo hemos estudiado una de ellas. ¿Cuál? El artículo 376 con base en el código, con base en lo que dice el legislador. Aún no hemos estudiado el 376 con base en lo que dice la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, que lo cambia por completo. De hecho, lo reforma no adicionando, sino suprimiendo. Empieza a suprimir y a suprimir y a suprimir y a suprimir y a suprimir palabras consagradas en el 376. Entonces, ojo, porque lo que hace esta sentencia es suprimir verbos rectores, suprimir. Léanla 2 o 3 veces y empieza a suprimir. Y empieza a suprimir. Le hacen los hechos y le hace qué pasó al final. Le hacen los hechos y eso. Bueno, entonces vuelvo con Javier. Cuénteme, hombre, Javier. No. Simplemente que me queda esa sensación, entonces lo debo entender, no que se adiciona ese 376, sino que realmente está ampliamente sustituido y modificado. Claro que sí, de hecho lo está suprimiendo, parte, ¿no? Parte del 376 lo suprime. ¿Y por qué digo que no la leyó? Porque si usted me dice que una persona lleva dulces con alucinógenos, o sea, la presentación de los alucinógenos es en dulces. Sí. Ya cometió el delito. Eso es verdad en el 376 del código, pero no es verdad
con base en el 376 de la sentencia. Entonces, sí ve que es verdad si usted estudiase el código, pero no es verdad si estudiase la jurisprudencia. Entonces, porque la concepción del delito 376 es completamente distinta, completamente distinta. Entonces, es bueno que le peguemos otra repasada. ¿Listo, Javier? O sea que básicamente, doctor, con esta me despido. Los artículos podríamos decir que son interpretativos. Claro, por eso existe la materia, una materia, yo no sé si ustedes la vayan a ver, pero en otras universidades se denomina la hermenéutica jurídica. La hermenéutica jurídica es el hecho de interpretar los artículos de la Constitución. Y en todo existe hermenéutica. Los que estudian teología existe la hermenéutica bíblica, que es interpretar la Biblia. Pero para nosotros los juristas existe la hermenéutica jurídica, que es interpretar los códigos. Y eso es lo que hace la Corte, interpretarla. Perfecto, doctor, muy amable. Nata. Profe, qué pena, me voy a volver un poquito con este tema de la figura de posición de garante voluntaria, porque pues, no sé, se pueden presentar casos. Como en este momento de pandemia uno se toma en las casas de las personas, entonces uno se reúne en pequeños grupos de amigos, van a la casa, pues obviamente a tomar, cada quien acepta que va a compartir un rato, que va a tomarse unas cervecitas. Entonces, todos, no sé, se planteó un juego y todos resultamos borrachos. Todos, absolutamente todos. Al estar todos borrachos, no habría la figura de posición de garante, porque... No, porque ¿quién va a cuidar a quién? Sí, ¿Quién va a cuidar a quién si todos están igual? Sí, ¿cómo voy a cuidar de otros? Pero como yo los invité a mi casa y yo puse el jueguito y de pronto... No, pero eso no, hasta allá no, Nata, hasta allá no. ¿Sí? Hasta allá no va, pero si usted no tomara, sí tendría posición de garante sobre los demás. Pero como usted está, si usted ni siquiera se puede cuidar a sí misma en el estado en que está, pues mucho menos puede cuidar a otros. Sí, claro. Entonces ahí me parece que esa posición de figura de garante voluntaria no se podría aplicar. O a uno le dicen, no, es que usted toma menos, como usted tomó menos, no sé, tendrían que hacerle pruebas de alcoholemia a todos, Claro, pues, para determinar eso. entender cuál era su tolerancia con el alcohol, porque hay personas que con una botella están perfectamente y hay otras que con un trago ya quedan completamente ebrias. Cada ser humano tiene una tolerancia distinta al alcohol, pero eso se tendrá que determinar probatoriamente. Claro, y digo, yo voy a una casa, pues a mí nadie me está obligando a ir a esa casa. Yo acepté ir a esa casa, yo acepté tomarme la cerveza. Nadie me está obligando. Claro, Pues, Nata, pero si yo la invito a mi casa a tomarse una cerveza y yo no tomo y usted toma tanto que queda en un estado deplorable y a uno se le digo, bueno, Nata, se tiene que ir y se va, yo tenía posición de garante sobre usted, Nata. Claro, porque al menos debo ver que esa persona se sienta en condiciones como para que pueda asumir una responsabilidad de sí. Claro, entonces le digo, quédese o la acompaño a la casa o qué sé yo. Le alivio la borrachera. Sí, claro que sí. Le doy una bomba disparadora, por favor. Claro que sí. Muchas gracias, profe. Javier. No, olvidé bajar la mano simplemente, doctor, para decirle a la compañera Nata que qué día podemos ir a la casa. No era más. Gracias. Ah, bueno, listo. Doctores, muchas gracias. Yo tendría una muy buena figura de posición de garante. Eso. Muchas gracias por su tiempo. Nos vemos mañana. Gracias, profe. Igual. Lean la sentencia, por favor. Gracias, doctor. Buen día. Gracias, profe. Muy amable. Gracias, hasta luego. Gracias, doctora. Hasta luego.